El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Conozcamos a uno de los grandes reyes de Judá, a Josafat, en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Si no te quieres perder ninguno de los capítulos que estudiamos cada día, suscríbete a nuestros canales en Facebook, Momentos de Esperanza MX, en YouTube y en Spotify, Momentos de Esperanza. Y a las 5 de la mañana recibirás el audio del día. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es una obra de arte. ¿Por qué? Porque el autor nos quiere ayudar a comprender la razón de la caída de Jerusalén, de la caída de Judá y también de Israel. Los que regresaron de Babilonia necesitan entender, descubrir, subrayar por qué la nación cayó. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues conociendo al rey Josafat, que era uno o que fue uno de los grandes de Judá. Así que Josafat nos deja eso, cómo llegar a la estabilidad, cómo llegar a un momento en el que después de sembrar y sembrar, podamos cultivar cierta tranquilidad. Y yo creo que tú también lo quieres descubrir. Yo creo que tú también estás interesado en que la vida tenga un poco menos de caos, un poco menos de ansiedad. Y sabes, esto es importante de aprender. Muchas veces creemos que con Dios todo es un milagro de un momento. Como que pensamos que Dios en un momento, en una oración, cuando vayamos a la iglesia, un predicador ore por nosotros, nos va a poner las manos y en ese momento todo va a cambiar, todo va a ser diferente. ¿Sabes que este capítulo nos deja claro que Dios trabaja, pero para transformar al ser humano lleva tiempo, lleva tiempo. Necesita un proceso, necesita el ser humano hacer algo para que su vida pueda estar en orden. Y ese es un punto en el que nosotros nos desesperamos, porque básicamente queremos milagros para que de un momento a otro las cosas sean diferentes, las cosas cambien, pero todo lleva un proceso. ¿Qué es lo que hizo Josafat? El versículo 1 y 2 dice que se preparó para los ataques que Israel podría tener. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, estableció tropas en las ciudades fortificadas. Eran ciudades especialmente diseñadas para llevar al ataque o para recibir ataques. Y también puso guarniciones adicionales en otras ciudades de Efraín que ya habían sido conquistadas. No lanzó combates, no lanzó guerra, se preparó. Hizo lo necesario porque si llega, yo estoy preparado. Y mis amigos, lo que vamos a ver aquí es que Josafat entendió el plan de Dios. Y el plan de Dios es siempre transformarnos de adentro hacia afuera. Transformarnos cuando nadie nos ve. Es decir, lo que hacemos cuando nadie nos ve. El ser humano es al revés. El ser humano quiere quedar bien en público. El ser humano, tú y yo, nos gusta quedar bien en público y que la gente nos alabe y nos reconozca que somos esto, somos aquello. Pero Dios no actúa así. Dios dice, si tú quieres algo, ve a tu habitación y en lo secreto ora. Las luchas más grandes son en lo privado. Las luchas más grandes son en tu hogar, en la forma en la que tratas a tu esposo, a tu esposa, en la manera en la que tratas a tus hijos. Si tú cambias la manera en la que tratas a tu círculo más cercano, ten por seguro que no te va a costar cambiar la manera en la que tratas a aquellos desconocidos, a los que te topas en el tráfico de día a día. Fortaleció lo interno. Punto número 2, versículo número 3, dice que el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Fíjate que esta palabra padre se puede referir a Asa, su padre, o a David, también que fue su padre. Y aunque es lo mismo porque Asa y David sus primeros años fueron gloriosos. Lo que entendemos aquí es que Josafat dijo, vamos a analizar la vida de mis antepasados y tomemos lo mejor, tomemos lo que funcionó, aprendamos de lo que ya está comprobado que sí da resultados. Y mis amigos, Josafat se quedó con lo mejor de Asa o de David. Y a veces ese es el error que nosotros cometemos, porque aunque conocemos a Dios, nos seguimos quedando con lo peor o con lo malo o recordando lo que nuestros padres hicieron mal. Yo creo que llega un momento en el que ya tenemos la edad suficiente para decir, ok, no tuve al mejor padre, no tuve a la mejor mamá, pero es momento de que hoy me quede con lo mejor de ellos.
tome lo mejor de ellos. Y posiblemente tú me digas, no tenían nada. Bueno, es posible que con la sabiduría de Dios puedas descubrir algo en ellos. Josafat siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Y bueno, una de las cosas que hizo es que no rindió culto a las imágenes. Eso lo vamos a ver más adelante. El versículo número 4 da otro dato contundente. Dice, buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Esta es una pista, porque lo que está diciendo aquí, ¿por qué Judá tardó casi 150 años más que Israel? Porque Judá obedeció más a Dios, amó más a Dios y tuvo menos idolatría que Israel. Ojo, les está diciendo a los que están escuchando. Este es un dato importante. Mis amigos, buscar a Jehová para nosotros, buscar a Dios para nosotros muchas veces es una emoción. Solamente cuando vamos a la iglesia o de repente tenemos un problema y oramos, para nosotros buscar a Dios es mucho de emociones nada más. Pero después se nos olvida. No, la palabra de Dios aquí cuando dice que buscó a Dios significa un compromiso y una determinación para decir, a ver, sin tantas emociones, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios me está instruyendo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y vamos a hacerlo. Obedeció sus mandatos. Mis amigos, nos podemos pasar toda la vida leyendo y leyendo la Biblia. Pero a menos que nosotros comamos la Biblia, a menos que nosotros pongamos en práctica poco a poco, algo a la vez, entonces nuestra vida va a ser transformada. Y es que fíjense, todos lo sabemos, el problema es que no lo hacemos. En el tema de la salud, ¿quién no sabe que debe tomar más agua para tener salud? ¿Quién no sabe que debe hacer más ejercicio para tener mejor salud? ¿Quién no sabe que debe bajar de peso para tener mejor salud? Lo sabemos todos. El problema es que no lo hacemos. Y entonces el conocimiento no sirve de nada. Buscar a Dios, versículo número 4, y obedecer sus mandamientos es una construcción de una mentalidad hebrea. Yo busco a Dios con compromiso para saber qué es lo que Él quiere, para ponerme bajo sus órdenes y para obedecer. Aunque esa palabra ya hemos dicho que a muchos cristianos no les gusta. ¿Por qué? Porque sienten que es una obligación, que es a la fuerza. Pero Dios ha dicho, yo escribiré mis mandamientos en tu corazón. Te voy a poner un corazón de carne. Yo escribiré en tu mente y tú por amor vas a ser transformado. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. Tercero, ¿qué más hizo Josafat para que estuvo sembrando para cosechar estabilidad? Bueno, versículo número 5, dice que el Señor estableció el dominio de Josafat. Cuando él buscó a Jehová, Jehová le dijo, yo te voy a bendecir. Te pueden quitar el reino, puedes tener sequías, puedes tener problemas económicos, pero yo voy a estar contigo porque tú estás comprometido conmigo. Mis amigos, el mundo siempre ha tenido problemas. Nosotros pensamos que, qué difícil el mundo. No, el mundo a veces ha estado hasta peor que en estos momentos. Pero de alguna manera Dios ha estado con su pueblo. El problema es que el pueblo no busca a Dios de todo corazón y no le hace caso como debiera. Nosotros muchas veces de palabra nos pasamos toda la vida, pero aquí dice que Asa obedeció porque él estaba pensando, yo quiero que este reino crezca, yo quiero que este reino sea diferente. Y fíjate que al hacerlo, el versículo número 5 dice que todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y de gran gozo y de gran estima. ¿Por qué, mis amigos? Porque la gracia de Dios le acompañaba. Dios puede llenarte a ti de esa gracia. Que tus compañeros de trabajo te aprecien, que los vecinos te aprecien, que tu familia te aprecie. ¿Por qué? Porque el Señor te va a ir transformando, te va a ir cambiando, lo va a hacer poco a poco. Pero ve el versículo número 6. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Estaba profundamente comprometido. No a medias, no solo un día, no solo el fin de semana, no solo cuando voy a la iglesia. Es más,
Aquí el concepto ni siquiera es de ir a la iglesia, es toda la vida, estaba comprometido. Pero si te pasa como a todos nosotros, pues cuando vamos a una fiesta, cuando ya no estamos con los hermanos de la iglesia, nos olvidamos que somos cristianos. Y después en la noche lloramos y nos desesperamos y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué tengo tantas preocupaciones? ¿Por qué? Bueno, porque no estamos profundamente comprometidos con los caminos del Señor. ¿Y sabes cuál era uno de los desafíos de su compromiso? Dice el versículo 6 en la segunda parte, quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En Reyes, sí me parece que en Reyes, cuando estudiamos también esta historia, no nos dice que no quitó todos, es que allá había dos problemas. Unos santuarios que eran dedicados totalmente al paganismo, pero había otros santuarios que estaban dedicados a Jehová, era como una mezcla. Entonces no era sencillo, no era que voy y los quito, había asuntos políticos, había presión social. Bueno, él hizo lo más que pudo, estaba profundamente comprometido. Mira, es tiempo de que dejemos de estar metiendo en la vida de otros y veamos lo que nosotros necesitamos cambiar. Es que nosotros somos buenos para mirar lo que otros deben hacer, lo que ese matrimonio le falta, lo que esa familia, lo que ese joven debe cambiar. No, Josafat estaba profundamente comprometido en los caminos del Señor. Él hizo lo que en su campo de acción tenía que hacer. Hagamos lo que nos toca a nosotros. Dejemos de gastar tiempo, energía en lo que otros hacen o dejan de hacer. Dios no nos llamó a juzgarlos. Si puedes hacer por algo por ellos es darles un buen testimonio y una palabra de ánimo. Haz lo que te corresponde. ¿Y sabes qué pasó? El versículo número 7 en adelante. Lanzó un programa de instrucción, de enseñanza de la palabra de Dios. No cualquiera, En esos tiempos no había internet, no había periódicos, no había nada. Era muy difícil capacitarse, entrenarse, conocer. Él fue revolucionario. Versículos número 7 y 8 y 9. Él lleva una copia de la ley de Dios, pone a sus oficiales, a gente importante, se llevan a los levitas y van por todo el territorio enseñando la palabra de Dios. Él sabía que una nación que conoce y practica la palabra de Dios es una nación que va a prosperar, es una nación que va a ser diferente. Y sabes que muchas veces nosotros andamos dando instrucciones de tanta cosa que no sirve y olvidamos lo esencial. Muchas veces a nuestros hijos nos preocupamos por una materia que salió mal, cuando honestamente tú sabes que ni le va a servir en la vida. Pero en las cosas importantes no les damos instrucción. No les enseñamos una enseñanza sobre finanzas personales, no les enseñamos el tema del matrimonio, la sexualidad, el tema del dominio de su carácter, de cómo combatir los momentos de ansiedad o si evitar caer en depresión. Hay muchas cosas que los hijos necesitan aprender y que nosotros no les enseñamos. Josafat tenía bien claro, porque Dios le iluminó, le dijo, enséñales mi palabra. Mi palabra los va a transformar, mi palabra los va a hacer diferentes. ¿No te gustaría iniciar un trabajo de enseñar a los demás? ¿Cuánto lo necesitamos? Y cuando todo esto interno había pasado, mira lo que dice el versículo número 10. Mira lo que dice el versículo 10. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Cuando vieron a este reino organizado, cuando vieron a este reino disciplinado, cuando vieron a este rey con convicciones profundas, el temor de Dios se apoderó de los demás, pero no un temor de miedo, de temblor, no, es de un respeto. Es como cuando tú ves a una persona, no sé, te gusta el básquetbol, el fútbol, y ves a alguien, a un deportista, qué respeto, porque es una persona que ha hecho cosas extraordinarias en cualquier campo de acción. Los pueblos vecinos, al ver a Judá, tuvieron un profundo respeto. No quisieron ni siquiera molestarles.
Mis amigos, las victorias secretas nos darán éxitos públicos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú vences en tu habitación, cuando tú vences en lo íntimo de tu hogar, Dios en público te va a recompensar. Dios te va a bendecir frente a los demás. Dios va a levantarte delante de los demás porque su Espíritu Santo y su palabra está contigo, está en tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Los cambios no vienen de la noche a la mañana. ¿Cuántos años nos llevó llegar a esta situación desesperada? ¿Cuántos años pasaron para meternos en problemas? Los milagros suceden, pero también hay que trabajar todos los días con Cristo Jesús de la mano para que nos lleve a una situación diferente. Querido Padre, ayúdanos a aprender de Josafat, pero sobre todo ayúdanos a aprender de Cristo Jesús y de su misericordia y de su amor y de su paciencia con nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén.